Santa María del Diablo, por el autor Gustavo Arango, profesor de la Universidad del Estado de Nueva York, también escritor de El origen del mundo. Acompañándonos también está el señor Marco Jaramillo, historiador de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Historia, maestro en Humanidades e Historiografía de las Independencias Latinoamericanas. Por favor, los invito a que por favor apaguen sus celulares y disfruten de nuestra charla. Muchísimas gracias por la presencia. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, yo quiero comenzar, y además que me agrada mucho el espacio, ¿no? Podemos ser un poco más íntimos y extensionarnos un poco. Quiero comenzar por decirles que para mí es un placer estar en la presentación de este libro, porque reúne muchos temas, muchos problemas que me han interesado a mí desde que comencé con el quehacer histórico. Y creo que era un momento, y estábamos esperando, que por fin se hiciera una historiografía, pero una literatura también, pero una estética, pero también una historia, que pudiera contarnos algunos aspectos y algunos acontecimientos que ahora han desaparecido, ¿no? Yo, como aprendí en España, viviendo en España, siempre es mejor leer y ser conciso, porque los colombianos tendemos a hablar muchísimo y los historiadores más, entonces es exponencial. Y seguiría la máxima de bueno y breve, bueno, dos veces bueno, por lo menos cumplir con lo breve, ¿no? Entonces quisiera leerles un poco, parafrasear, y decirles por qué estoy aquí yo, por qué me agrada estar aquí, por qué es un placer. Yo, que he tenido la suerte de presentar hoy la obra del escritor Gustavo Arango, y les voy a decir por qué. Había tenido la oportunidad, antes de leerla, antes de que me hicieran llegar el libro, de saber que se había hecho una obra literaria sobre la historia de Santa María la Antigua del Darién, que no provenía directamente de una tesis académica, de corte científico emanada de las facultades de historia. Esta información reunió entonces, de corte científico emanada de la historia, esta información que recibí reunió entonces tres cosas que me interesaban y siempre me han interesado desde que me dedico a la historia, incluso cuando era estudiante de pregrado. La relación entre la geografía y la historia, la relación entre la literatura y la historia, y la divulgación de los conocimientos históricos. Por estas razones me sentí afortunado y me siento hoy afortunado de haber podido leer y presentar la obra de Gustavo Arango, Santa María del Diablo, obra que recoge y resuelve de manera afortunada estos tres aspectos que siempre he tenido en mente. Déjeme divagar un poco, de una forma un poco barroca, progresiva, sobre esta excelente obra que nos reúne hoy. La estructura de esta obra reúne y mezcla y confecciona en su contenido varios aspectos, tanto de la persona del autor como de la obra, porque esta es una obra que en sí misma está construida con los mismos materiales y oficios que su autor. En sí misma reúne, mezcla y homogeniza varios saberes y oficios: la historia, el periodismo y la literatura. Elementos todos ellos evidentes y constitutivos tanto de la obra como del autor, y de los que necesariamente hay que hablar. Del mismo modo, siendo la historia mi oficio y profesión, he planteado algunos aspectos de la discusión histórica que nos pueden ayudar a caracterizar esta interesante obra de Gustavo. Espero lograrlo sin adelantarles mucho de la lectura. La primera relación de la que quiero hablar y que me interesa mucho es la relación entre literatura e historia. Quisiera traerles a ustedes una vieja discusión de mi oficio, el del historiador, que siempre ha resonado en los pasillos de las universidades y las cabezas de los historiadores e historiadoras desde que se volvió una práctica académica. Dice: los historiadores, ¿es posible que la historia, manteniendo algún grado de objetividad y un alto contenido ético, pueda comunicar al público lo que pasó y al mismo tiempo mantener la buena composición y la estética? Desde la época del Anglo-Icing Novus a finales del siglo XIX, ellos padres de la historiografía científica, la historia ha ido tomando un camino cada vez más riguroso, denso, abstracto, en la que las claras tendencias han sido el desaparecimiento de los individuos en la historia y el paulatino distanciamiento con el público común. Muchos colegas dirán que exagero y hasta caricaturizo, pero esta ha sido la tendencia hasta hace muy poco, que se siente cierto giro de intereses en los historiadores e historiadoras. El sacrificio exagerado que la historia ha hecho para mantener sus estatus científicos y académicos nos cuestiona al día de hoy sobre la necesidad de un replanteamiento de nuestro oficio. Si nos hemos dado la tarea de desempeñar este difícil oficio, el del historiador, no ha sido solamente para rellenar de textos extensos, difíciles, cansinos, los anaqueles de las universidades.
Ha sido también para que muchos puedan conocer el pasado, su pasado, replantearlo, interpretarlo, intervenirlo y comprenderlo. La historia no es nada si es un fin en sí misma. Debe ser una acción, una posibilidad, una patrocinadora del futuro, de un mejor futuro. Si no es así, no tiene objeto. De manera que cuando me refiero a un replanteamiento, estoy hablando de que la historia con mayúsculas, o sea, el oficio del historiador y de las historiadoras, está obligado al día de hoy no solo a reconstruir o intentar reconstruir el pasado lo más objetivamente posible, sino también a comunicarlo de tal manera que la mayor cantidad de seres humanos puedan acceder a ella. El gran problema es que muchos de los que nos dedicamos al oficio estamos lejos de ello, gracias tal vez a la brecha grande que se ha dado entre la literatura y la historia, entre el arte de contar y la ciencia de reconstruir. Sin embargo, obras como la que tengo el honor y el placer de presentar hoy, Santa María del Diablo, nos demuestra que es posible contar y reconstruir la historia, y permítame ser coloquial, de forma agradable, profundamente estética, sensible, apasionada y poética. Gustavo, nuestro autor, acertadamente ha dado en esta obra una dimensión estética hace pasado un poco muy olvidado, como dirían los españoles, que lejos de sacrificar el rigor y la información histórica, incluye los sentimientos y deseos de los hombres que construyeron esta historia. Vamos a otra relación que me interesa y que veo en esta obra, una relación entre la historia y el periodismo y la comunicación. Es un aspecto que reúne los oficios. Estos dos oficios reúnen un fin, que es la objetividad, fin utópico, ¿no? Porque tanto el periodismo y la comunicación como la historia sabe que nada es objetivo, que todo es contextual y que todos somos sesgados. Y creo que ese paradigma con el que tanto discutieron Leopold von Ranke y otros historiadores cientificistas ha pasado y se ha ido, digamos, de las discusiones de los historiadores para entender que hay diferentes interpretaciones y que hay diferentes posiciones, y que de esas posiciones sacamos un enfoque, una perspectiva. Y creo que Gustavo en esta obra, si bien nos muestra un lado de la historia, sobre todo el lado de estos españoles que vinieron y de estos cronistas, aunque no desconoce y no dejamos de tener información sobre todas estas poblaciones indígenas, nos da un buen enfoque desde una perspectiva de la crónica. Dígame una forma de expresar y de mostrar muy rigurosa y contrastada los diferentes acontecimientos, los diferentes lugares y los diferentes individuos que están ahí. De forma que cuando leemos la obra de Gustavo vemos que ha tenido en cuenta y que parte de su experiencia y de su oficio como periodista y como comunicador lo hace contrastar de forma rigurosa aquellas versiones, aunque sean en voz de quien la escribe. Ahora, otro aspecto que me interesa y que me interesó y me gustó profundamente de la obra es aquella cuestión que nos dice quiénes somos, que nos pregunta sobre quiénes somos. Si hablamos de la historia de los españoles, hablamos de la historia de los americanos, o hablamos de la historia de los colombianos también. Después de 1808 y en concreto después de 1820, la ruptura que tenemos con España, con la península, hace que la historiografía desconozca y rompa esas raíces, esos ancestros y esos antepasados que también son españoles, que también son moros, ¿no? Que también son indios y también son negros. Pero es imposible al día de hoy no tratar de buscar atrás en esos españoles también dinámicas, también genes históricos de quiénes somos y de dónde venimos. De manera que es un aspecto que encontraremos también, ese parecido y ese forma tenaz, fuerte, valiente, pero también sangrienta y violenta que tenemos los colombianos y los españoles. Se nota que compartimos muchas cosas. Ahora, creo que estamos ante la historia de varias historias primeras. Santa María la Antigua del Darién reúne tal vez como ninguna otra las primeras veces que algo ocurre. Tenemos la primera ciudad fundada en tierra firme por españoles. Tenemos la primera iglesia en tierra firme. Tenemos el primer gobierno municipal en el continente americano, muy importante, y la primera disputa política por el poder. Tenemos la primera diócesis en tierra firme en el continente americano y tenemos la primera vez que vieron el maíz los españoles, que no es cuestión menor. Tenemos, y es muy importante, la primera obra literaria moderna
sobre Santa María del Darién. Estamos entonces ante la historia no solo del origen de una ciudad, sino también de las fronteras entre lo malvado y lo bondadoso, de los que luchan y tienen un corazón aguerrido, valiente pero brutal y sangriento. Lejos de heroizar o condenar, nos propone una historia de lo que constituye el humano, que es al fin y al cabo la historia de hombres y mujeres en el tiempo, en sus contextos, y por tanto una historia que podemos nosotros ahora evaluar desde el nuestro propio. Estamos entonces ante una obra que ofrece al lector no solo una amplia información histórica sobre la fundación de la primera ciudad en América, sus aspectos naturales y geográficos, el entramado institucional y social que caracterizaba una empresa como estas en la época, sino también una historia de las pasiones, los sentimientos y las mentalidades de los individuos y colectivos que vivieron y protagonizaron el encuentro y el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Estamos también ante una obra que nos descubre la hegemonía y la violencia de la naturaleza y la geografía americana, también sus bondades. Con todo lo anterior, y para terminar, la obra Santa María del Diablo de Gustavo Arango es, en mi opinión, una obra indispensable para quien se interese por la historia, pero también para el que le guste disfrutar de la buena y agradable lectura. Es una obra que reconcilia, y que estábamos ahora de hacerlo, una forma excepcional del quehacer histórico y del arte literario. Una obra en la que su autor Gustavo, en una sola frase, une a Santa María y al diablo. Gracias. Muchas gracias, Marco. Muy agradecido y muy honrado. Cuando uno encuentra lectores así de atentos y de generosos, se siente muy contento. Porque se ha dado esa comunicación, se ha completado la figura que empieza cuando se escribe, pero que realmente adquiere su sentido en el momento en que se llega al lector. Muy contento de ver tantos rostros conocidos en este lugar, porque aquí tengo mi vida. Las distintas etapas de mi vida están aquí reunidas. Soy de esos escritores que se pueden dar el lujo de nombrar a sus lectores. Se llama María Dulzura, Julio César, Luisa Fernanda, Amelia, bueno, y sigo. Y aquí está, por ejemplo, muchos compañeros de la universidad que estudiamos comunicación social, periodismo, y probablemente algunos recuerden que en aquella época yo insistía mucho, especialmente hablando con Julio César, que yo quería irme a vivir a Cartagena, porque allá había empezado García Márquez y quería trabajar en el Universal. Y bueno, las palabras lo van conduciendo a uno, y precisamente fui a Cartagena, trabajé en el Universal, y también hay gente de Cartagena. Aquí está Karina, y una estudiante también de la Universidad Tadeo Lozano. Y bueno, trabajé en el Universal, y aquí también está la etapa cartagenera, donde fue la fiesta de la escritura. Porque después de haber terminado las páginas obligatorias, entonces me quedaba en las noches en el periódico haciendo las crónicas del que iban a salir en el dominical, y bueno, el tiempo no pasaba, no daba hambre, estaba escribiendo y con eso tenía, de eso vivía. Y bueno, luego me voy a los Estados Unidos hace ya 15 años, 16 años, y bueno, ¿quién hay que represente esa etapa? Bueno, tal vez Oystein, que está allá al fondo, que muy generosamente me invitó a dar una conferencia sobre García Márquez en Noruega. Me encontró por ahí googleando y me dijo, venga, yo lo llevo a Oslo a hablar de García Márquez. Y es bueno, sabe más de vallenatos que cualquier vallenatólogo, ha traducido vallenatos al noruego. Bueno, si le insisten les va a cantar. Bueno, es una obra. Para mí la escritura es pasión, es vida. En una entrevista que daba esta semana decía que no concebía la vida sin la escritura. Y realmente siempre estoy en función de la escritura. Y esta es una historia que encontré hace 20 años cuando estaba trabajando en el Universal. Yo iba mucho a la biblioteca, una biblioteca muy bonita en la Ciudad Vieja, que es la Bartolomé Calvo. Y allí encontré un libro que se llama Urabá Heroico. Y leí toda estos detalles, no solamente de Santa María, sino que es una obra que abarca mucho más de la región. Fue escrita por un sacerdote en los años 50. Y yo leí esa historia de Santa María y lo primero que me pregunté es por qué no hay una novela sobre este tema, si esto no hay que inventar nada. Están, como tú mencionaste, todo esto de los conflictos políticos, la primera iglesia, la primera diócesis, además el primer matrimonio entre hombres,
Sí, porque resulta que Balboa y Pedrarias fueron al altar y se casaron. Pues no porque fuera matrimonio gay, sino porque la hija de Pedrarias estaba en España. Entonces, por poder, Pedrarias fue a la iglesia. Y esa fue una escena que me impresionó mucho. Yo dije, bueno, este es uno de los puntos claves de la novela. Dos enemigos yendo a la iglesia a casarse. Porque pocos meses después Pedrarias le cortó la cabeza a Balboa. Y la razón, bueno, una, le salió adelante en el descubrimiento del Mar del Sur, que Pedrarias quería pasar a la historia como el descubridor del Mar del Sur. Y cuando llegó a Santa María, la noticia con la que lo reciben es que ya estaba descubierto. Y además, todo lo que encontraba ya fundado, lo volvía a fundar, le cambiaba el nombre. Y entonces golpeaba los árboles y decía, ahora esto se llama tal cosa y ahora esto se llama... Era un loco tremendo. Tan loco era que otra de las historias de Pedrarias es que él, antes en España, él era un veterano de la guerra de África. En alguna ocasión pensaron que estaba muerto y le hicieron las honras fúnebres, y ya cuando lo iban a enterrar se despertó. Y entonces, bueno, él pensaba que era que Dios lo había resucitado y que tenía una misión para él. Y cada vez que se cumplía un aniversario de su resucitamiento, Pedrarias se metía en un ataúd y se hacía celebrar todas las honras fúnebres. De hecho, bueno, yo no sé si les estoy adelantando, pero esa es una de las imágenes, digamos, claves en el libro. La ceremonia de Pedrarias de sus honras fúnebres, y después de que se las hacían, se levantaba y seguía matando y saqueando y todo lo demás, e intrigando. Curiosamente, Pedrarias era una persona de trato muy dulce, y a todo el mundo le decía, hijo mío, amigo mío, lo quiero mucho, pero era terrible. Usó mucho del veneno, y hay sospechas de que envenenó al primer obispo de la ciudad por una disputa de cartas. Bueno, ¿qué estaba haciendo el obispo jugando cartas? Esa es otra cosa intrigante. Está la peste de Modorra, 700 personas que mueren de una enfermedad que yo no encontraba en otro lugar. Entiendo que faltaban alimentos, las personas se quedaban dormidas y que eran tan débiles que no se despertaban a comer, no conseguían despertar y se morían en el sueño. 700 personas murieron cuando Santa María había alcanzado su máximo número de habitantes, que eran cerca de 4.000, en un momento en que Madrid tenía apenas 3.000, 3.500, es decir, era más grande que Madrid, pero desapareció en 15 años y la selva se encargó de lo demás, el agua, los niveles del río y todo lo demás. Y entonces yo leí esa historia cuando estaba en Cartagena y me quedó aquí en la trastienda, tengo que escribir esa historia, pero nunca me animaba, hasta que hace 2 años encontré otra vez ese libro de Urabá Heroico aquí en una tienda de viejo en Bogotá, y dije, bueno, va llegando la hora de escribirla. Y tuve la suerte de que en la universidad donde trabajo estaba la Historia General y Natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, que son 5 volúmenes en una letra que es con lupa. Es por ahí unas 5.000 páginas más o menos, pero eso es un libro que es maravilloso, y de hecho esta novela es en cierto modo un homenaje a Fernández de Oviedo, porque Fernández de Oviedo fue todo, fue botánico, zoólogo, la descripción del maíz, de la piña. Este hombre está enamorado de la piña, dice que es la fruta más hermosa que Dios hizo, y le describe los rombos y el penacho, y dice que es la estrella del Principado de las frutas. El arte de la descripción en Fernández de Oviedo es fantástico. Describir una hamaca, ustedes son capaces de describir una hamaca, este hombre la describe y uno la visualiza. Descripciones de los animales, del oso perezoso, del perico ligero, del tigre, bueno, botánico, zoólogo, pero también psicólogo, tratando de analizar las motivaciones de la gente, etnólogo. Se preocupó por hablar con los caciques de los pueblos indígenas y de preguntarles por sus rituales. Ellos, por ejemplo, guardaban las momias en las casas de los padres, de las figuras paternas de generaciones anteriores. Y él se tomaba el trabajo de preguntar cómo lo hacían, por qué lo hacían. Hay grandes detalles sobre la vida indígena. Y también era un hombre muy preocupado por su alma. Eso es el siglo XVI, es el siglo de los místicos, es el siglo de la agonía del tránsito de la muerte, y todo el mundo se preparaba muy bien para la muerte y cuidaban el alma. Nosotros no la cuidamos tanto. Y Fernández de Oviedo vive muy preocupado por su alma, y
uno de sus pecados más grandes y uno de sus arrepentimientos más grandes fue haber escrito una novela, porque se dice que parte de esa novela la escribió allí en Santa María de la Antigua del Darién, que se llama El Clarivalte. Era una novela de caballería, y él la escribió, pero después se arrepintió, y en sus últimos libros, en Las Quincuagenas, que es el último libro que escribe, dice que escribir ficción es mentir y que la mentira es cosa del diablo. Entonces él estaba muy arrepentido y él pensaba que podía ir al infierno por haber escrito una novela. Bueno, allá nos veremos. En todo caso, es una historia que no tiene nada que robarle a la imaginación. No hay que aportarle imaginación. Lo que había que aportarle era narrativa, estructura, darle vida a estos momentos. Entonces, por ejemplo, en uno de los primeros capítulos hay un monstruo gigante que devora una embarcación. Eso que encontré fue solamente una frase: un monstruo gigante devoró la embarcación. Entonces lo que yo hago es darle vida a eso, y entonces me acuerdo de esos calamares gigantes de Julio Verne, y pongo a los marinos así, llevados por el monstruo, por los 8 brazos y todo lo demás. No estoy alejándome de la fuente, estoy dándole vida, estoy visualizando lo que encontré. Lo de la peste de Modorra también es solamente un párrafo. Yo traté de preguntarme, bueno, ¿qué es la peste de Modorra? ¿Qué significa morir de sueño? Todos decimos, me estoy muriendo del sueño, pero no somos literales cuando lo decimos. Sí, que Modorra. Y sin embargo eso para ellos era verdaderamente la tragedia definitiva. Entonces traté de sentir lo que sería la Modorra, y uno de los elementos que usé muchísimo en la escritura de este libro fue la memoria sensorial. Tuve la fortuna de visitar cuando era muy niño el Chocó. Después, cuando en los 20, 25 años fui muchas veces a visitar a Julio, mi amigo, y a permanecer por buenas temporadas en el Chocó. Entonces estaba toda esa memoria del ambiente, de la humedad, de la selva, incluso de la Modorra, porque después de que uno almuerza y está lleno, bueno, eso todo lo transmite uno en la escritura. Él está usando su propia experiencia personal, está tratando de generar una empatía con esos personajes que estaban viviendo, además un encuentro con un mundo que era completamente imposible de atrapar con la razón, imposible de atrapar con el entendimiento. Entonces fue un trabajo apasionado cuando ya finalmente llegó el momento, y ahí sí tengo que dar gracias infinitas a Gloria Virginia, cuando estábamos hablando en alguna ocasión y me comenta, bueno, la editorial está buscando novelas históricas, está buscando autores que no estén en las grandes editoriales ya asegurados y esclavizados. Y yo le dije, yo tengo una novela, pero yo no dije que la tenía escrita, yo dije, tengo una novela. Y me dijo, bueno, pasa un proyecto y todo lo demás, y lo van a analizar. Y me la aprobaron. Eso fue como en junio, julio del año pasado, y desde ese momento me enloquecí a escribir. Julio, agosto, septiembre, octubre. Tenía que estar listo y para imprenta el 17 de octubre, y el 17 de octubre a las 12 del día estaba llegando a la imprenta. No dormía, soñaba conversaciones con los personajes. En alguna ocasión, yo he tenido una relación muy estrecha con García Márquez, porque escribí una biografía de una etapa de su vida, la etapa cartagenera, y sueño con él en algunas ocasiones. Y cuando estaba escribiendo esta novela, se me acercó en un sueño y me susurró una frase al oído. Y yo me desperté inmediatamente, corrí a escribirla, y ahí está la frase, y no les voy a decir cuál es. Sí, tiene que mostrarme el libro y la factura, y entonces después me pone la frase. Pero era eso, era la escritura como una celebración, como una pasión, es la felicidad. Yo creo que nada se compara a la felicidad de escribir, a la felicidad de dar vida a estos libros. Y cuando me preguntan que cuántos libros va a escribir, yo siempre digo que 100, porque le quiero ganar a Chesterton, que es uno de los autores que admiro. Abramos el diálogo y preguntas y todo lo demás. Sí. Gustavo, yo tengo una curiosidad geográfica. Yo estuve como corresponsal del tiempo en el Chocó por allá en los años 90, principios, y estuve en el Parque de los Cativos, que bajé por el Rato, estuve
también en el Golfo Urabá, atravesamos y llegamos a Hungría. Más o menos hay una ubicación geográfica donde quedaba Santa María Antigua del Darién y que hoy esté ubicado en Hungría. Pues, a ver, Julio. Pero Julio es el representante de la zona. Está ubicada entre Hungría y Acantil, como en la confluencia de los ríos Tanela y León, que a su vez tributan a la Tata. En este momento incluso el ICANN está haciendo un trabajo de recuperación arqueológica, está buscando, pues como dijo Gustavo, con lo que la selva hizo su trabajo, pues que finalmente pues la ciudad como estructura física es destruida. Entonces, pero sí ya hay unos vestigios, hay un trabajo que va bien encaminado, ¿no? Encontraron sillas de montar, exactamente, unas sí. pumas, hierros. Pero esa es la ubicación, está en el camino entre, eso en Hungría, el corregimiento no recuerdo, hay un corregimiento en Hungría que es como el sitio más exacto pues pero es muy cerca, digamos, a 10 minutos, usted lo debe haber conocido. En la Santa María la Nueva, le dice, que fue un sitio que además lo fundó después, es una fundación de los años 60, un cura claretiano dice que quiere crear una comunidad donde suceda todo lo contrario de lo que ocurrió en Santa María de la Antigua del Darién, donde sí se viva la paz, donde se viva la concordia, etc. Y recluta colonos antioqueños voluntarios. Y dentro de ese grupo también van una serie de cordobeses, de los que conocemos como chilapos, y fundan allá la famosa Santa María la Nueva. Hoy se registra geográficamente como Santa María, el IGAN la tiene como el corregimiento de Santa María. Se me entiende. Bueno, yo te describiría en términos de la época, los brazos del atrato, el último brazo al occidente, 2 leguas entrando a mano derecha. Sí. ¿Más preguntas? Yo quería hacerte uno. Sí. Y canso con lo de la historia. Pero creo que es una buena fuente. Creo que es un buen lugar para comenzar, además con una discusión importante. ¿Qué relevancia tendría al día de hoy revivir esa historia de Santa María? Voy a ubicar la respuesta en el contexto de lo que estamos celebrando en esta feria del libro. Y es, bueno, probablemente a la altura de la segunda semana ya estamos un poquito desaturados de mariposas amarillas y de Macondo, pero es muy significativo lo que está pasando en este momento, porque es la provincia tomándose la capital. Es un niño que creció en un pueblo perdido de la costa y que surgió más allá de lo que su sociedad le habría permitido. Rompió todos los esquemas, todas las predestinaciones, todas las expectativas, y estamos aquí es bajo ese dominio, el dominio de la imaginación, de la creatividad, que además es de la cultura popular del Caribe. El cuentero guajiro, la canción vallenata, todo eso es lo que está detrás de García Márquez. Y García Márquez fue un personaje de múltiples facetas. La razón por la cual ha impactado tanto a nivel mundial es porque no era solamente un escritor, era cineasta y creó una escuela de cine, era periodista y creó una escuela de periodismo y dirigió medios y fue director de medios y editor, fue publicista y creó la marca Macondo y la marca García Gabo, fue relacionista público, fabricó su imagen como escritor, fue amigo. La amistad de García Márquez es un concepto fundamental. Sin los amigos que lo fueron llevando, no habría llegado hasta donde fue. Y una cosa se le quedó en el tintero, y él lo decía, y era que había que invitar a los escritores jóvenes a reescribir la historia, a volver a las fuentes y a reinterpretar, porque la historia nos estaba siendo dada con una interpretación amañada a los intereses de los grupos de poder. Y tal vez, de haber tenido un poco más de tiempo y energía, habría creado la Escuela de Historiadores Literarios. Y entonces, en ese sentido, pues yo creo que es una necesidad, y qué mejor punto de partida que Santa María, y ojalá vinieran muchas otras novelas que sí
hablaba con Marco antes de empezar la presentación. Generalmente se concibe la novela histórica como un drama ficcional sobre un trasfondo histórico. Es decir, hay unos personajes imaginarios que se insertan dentro de la historia. Yo no hice eso, yo conté la historia narrativamente, literariamente, pero sin intervenir mucho. Bueno, hay detalles, pongo un nombre cuando un personaje no lo tiene. Hay un sastre que no tiene nombre, entonces le puse el nombre de un tío mío, un tío abuelo que era sastre. Pero esos son detalles que no alteran realmente la esencia del hecho. Entonces, ojalá vinieran novelas históricas de este corte, que no es solamente el novelón con el fondo de la historia, sino que es la historia misma interpretada y revivida. Sí. Gustavo, Sí. el ritmo de la novela, te comentaba ahora que es vertiginoso, ¿sí? El vértigo proviene de cómo ocurrieron los hechos, o sea, ¿qué te llevó al vértigo como el ritmo de la novela? ¿La manera de ocurrencia de los hechos o la necesidad de contar rápidamente más de 5.000 páginas resumidas en una historia coherente y tan legible y bien contada como esta? Gracias por la última parte de legible y bien contada. A ver, una de las cosas que me gustaron muchísimo de meterme en los cronistas, especialmente en Oviedo. Oviedo no era un gran escritor, era un ser humano que se revela muchísimo en sus textos, pero no era un estilista, y trataba de explicar las cosas de la mejor manera, y si no era capaz de describir algo, al final hacía un dibujito que tampoco era muy bonito, pero él quería transmitir todo lo que había visto, todo lo que había vivido, y esa era una sed de expresión que no da tiempo para dárselas ni para pulirse. O sea, las cosas salen y está la belleza, casi que en términos musicales sería lo del jazz. No estoy construyendo la frase decorosamente, gramaticalmente, es algo que va fluyendo porque es tanto lo que está ocurriendo que es casi narrando la vida a medida que transcurre. Eso es lo que yo siento en Oviedo, y eso era lo que yo quería y sentía también cuando estaba escribiendo esa novela. Como periodista, para mí funcionaba muy bien la fecha de cierre. A las 6 de la tarde tiene que estar escrita la crónica, como sea. No hay tiempo de llorar, de quejarse, rezarle a las ánimas tal vez si le ayudan a uno, pero a las 6 tiene que estar lista. Y eso fue lo que yo traté de reproducir al escribir esta novela. Somos un país de gramáticos. Hay incluso un libro de Malcolm Dees, el historiador inglés, que se llama El poder y la gramática, como los senadores de la República aquí en Colombia hacían sus debates en latín. Y bueno, tenemos todos esos gramáticos que han quedado, pero eso nos ha quedado también como nación. O sea, a veces uno escribe un libro, son 300 y pico de páginas, y entonces alguien lee el libro y me dice: pero te quedó que galicado en la 248, el resto de la novela no la vieron. Entonces somos muy gramáticos, somos muy perfeccionistas, y eso es un rezago colonial. Ese es un rezago de la obediencia que le tenemos a la Real Academia. Yo quise ser imperfecto, suelto, libre, escribiendo como llegaba. Sí, obviamente hay un gran proceso de revisión en el que me ayudó también una conocida de algunos de ustedes, Marta Lucía Restrepo, que conoce muy bien la gramática, y teníamos unas discusiones tremendas, y yo le decía: no, eso se queda así, no se preocupe, yo respondo, no le creamos a la academia. Pero es eso, es la escritura ya no como artefacto pulido, obediente, modosito, sino la escritura como borbotones, casi como lava saliendo. Quiero apoyarte, Gustavo, en lo que dices de que ojalá publiquen muchas más novelas sobre esa época, porque es fundamental para Colombia seguir en la investigación de quiénes somos, quiénes son. Nosotros, cuando estuvimos en Oslo, tú y yo y William Ospina fuimos al Museo de los Barcos Vikingos. Y Noruega se independizó en el 1814. Y unas décadas después llegó a Noruega la tendencia del romanticismo, que empezó en Alemania, ¿no?, con Goethe en 1800. Y en los años 1840 y 50 empezaron los escritores, bueno, músicos también, pero más que todos los escritores,
hacer obras de teatro, más que todo, basados en las sagas de los vikingos, que como sabemos son muy breves en su forma, ¿no? Inspiró a Hemingway en su prosa, ¿cierto? Las sagas. Pero lo que ellos hicieron era exactamente darle vida a las sagas. No cambiaron las historias, sino lo ambientaron con vida. Y estos escritores como Nobel Björnsson, Henrik Ibsen, todos hacían estas obras de teatro sobre la época de los vikingos. Y eso era una época de unos 20 años tal vez, pero era fundamental para el desarrollo de la sensación de ser noruego. ¿Qué significa ser noruego? Y sigue hoy en día siendo la fundación, el fundamento de esa sociedad del bienestar en Noruega. Entonces, sí, de acuerdo, es un proceso muy importante. Bueno, y la saga... Colombia sigue investigando ese pasado. Claro, hay una frase que parece lugar común, pero que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Uno lee el periódico de hoy y parece, cambie tal nombre y ponga Pedro Arias Dávila, cambia los nombres, ponga Balboa en lugar del que salió en el periódico y es la misma historia. Incluso recientemente había unos líos con Panamá, que si se declaraba no sé qué cosa, paraíso fiscal, bueno, el paraíso además. y yo acababa de terminar la novela y sentía que era una noticia que era de lo mismo, era la misma historia que continuaba. Y las sagas también influyeron mucho en Borges, pues que Borges ya al momento de morir estaba todavía estudiando noruego, islandés, para tratar de leerlas en sus lenguas originales. Además, está otra superstición, además de la superstición de la gramática, es la superstición de la originalidad. No hay que ser originales, bueno, esta es una discusión que no la puedo hacer en 10 minutos, pero en algunos pasajes lo que yo hago es casi que armar el discurso de Oviedo con transiciones que yo he creado, pero algunos de los capítulos es Oviedo el que habla. Yo reconozco al final hay una bibliografía y todo lo demás, pero nos hemos vuelto ya demasiado leguleyos en el sentido de la originalidad. O sea, si esa frase, incluso hay un capítulo que se llama Perdono a aquellos ladrones, en el cual Oviedo perdona a los que le roban frases y a los que le roban historias. Entonces ya me perdonó. Pero confieso cuáles son mis fuentes. Y lo importante es que la historia está ahí construida. Es como si yo le hubiera ayudado a Oviedo y lo hubiera puesto al día y lo hubiera puesto aquí, porque es que tenemos que leer a Oviedo. Ahí está el origen de lo que somos. Hay un rasgo de él que me parece fundamental. Como fue cronista de la corona, obviamente tenía que dar cierto tono justificatorio a la conquista. Tenía que decir, claro, es que ellos nos necesitaban. Pero lo curioso es que en Oviedo se nota el injerto de la justificación y el de la descripción. Puede pasar 20 páginas describiendo los rituales de los indígenas, incluso con admiración, y al final el último párrafo dice, bueno, pero son primitivos y necesitan de nuestra ayuda. Entonces, si ustedes, se nota exactamente dónde va el injerto justificatorio, pero lo que uno lee de la descripción es de una profunda admiración y de un profundo respeto. Yo quería contar algo ahí. Mira que presentas un doble reto, porque además de confeccionar una novela histórica con lo difícil que es, ¿no? Es también entrar en un tema que ha sido dado de baja, ¿no? Que es el de los españoles, el de los cronistas, ¿no? Digamos que sobre todo con todos estos procesos reivindicativos, digamos, de luchas políticas que son muy importantes, también es un tema que se ha satanizado, se ha vuelto tabú. Y hablábamos antes de sentarnos acá que es tan importante que grupos indígenas en Muiscas, en Cota y en Suba, se están revitalizando con las crónicas de Juan de Castellanos, porque ellos han pasado por un proceso de pasar de indígena a campesino y luego volver a indígena, pero ¿dónde? ¿Dónde está esa información? Y enhorabuena que quedó, aunque fuere, ¿no? Exacto. Algo tenemos de eso y creo que eso que hay que rescatarlo y creo que hay mucho por ahí que podría, ¿no? Y que el formato no permite, ¿no? Entonces esto nos lo trae
nos permite comenzar y motivarnos a hacer muchas más investigaciones sobre eso. Entonces eso me parece una felicitación muy grande y creo que es un reto doble. ¿Más preguntas? ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos 10 minutos. Aprovechen. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta para Gustavo o para Marco. Los invitamos a que digan cualquier cosa, no sé, algún comentario sobre el libro, si tienen alguna pregunta, duda sobre lo que él hace. Bueno, entonces vamos a dedicar el tiempo que queda a unas firmitas. De todas maneras, a las 6 de la tarde voy a estar en el stand de Ediciones B. Que es Pabellón 6, 214. Eso es. Y bueno, muy agradecido. Gustavo, yo quería decir que he olvidado el libro, entonces me tienes que prometer una firma post-actum. Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, me comprometo. Muchas Bueno, gracias. antes de que empecemos las firmas, les recuerdo que Ediciones B les agradece por estar acá y pues cualquier cosa que necesiten, yo soy la jefa de prensa, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, como Voy a dar una vuelta por los pabellones. gracias. Porque hicimos lo de señor de Cartagena. Él diseñó la portada.